Yo no crecí soñando con vender flores. En realidad, pasé casi 6 años encerrado en una oficina sin ventanas, trabajando para una empresa de logística que parecía más interesada en reportes que en personas. Pero un día me harté. Ya no podía más con la rutina ni con la sensación de que mi vida no me pertenecía. Fue entonces cuando decidí renunciar y abrir un pequeño puesto de flores en el mercado Jamaica. Me encantaba caminar por ahí los domingos y siempre pensé que ese lugar tenía algo especial, como si estuviera vivo. Cuando instalé el local, lo llamé simplemente Flor de Calle. Todo era nuevo para mí, pero sentía una alegría que no había sentido en años. Durante las primeras semanas todo marchaba bien. Me levantaba temprano, seleccionaba con cuidado los ramos en la madrugada y hasta encontré a un muchacho, César, que me ayudaba con la atención al público. Los clientes comenzaron a reconocerme. Algunos regresaban solo para charlar un rato. Estaba aprendiendo a negociar con los proveedores, a mantener la mercancía fresca y a leer el ritmo del mercado. Nada era fácil, pero era mío, y eso bastaba. No tenía grandes pretensiones, solo quería vivir en paz y hacer algo bonito. Lo que no sabía era que en ese rincón de flores, la belleza y la violencia podían estar separadas solo por un papel malintencionado. Un jueves cualquiera, mientras abría las cortinas del local, encontré una hoja doblada cuidadosamente sobre la caja registradora. No tenía firma ni saludo, solo una frase escrita con marcador negro. Ya sabes cómo funciona. No cooperas, no duras. Me reí al principio como si fuera una broma absurda. Pensé que quizás alguien se había equivocado, que no era para mí. Pero al mostrarle la nota a César, su cara cambió por completo. Esto es neta. A mi primo le dejaron una igual. Le tumbaron el changarro. En ese momento se me revolvió el estómago. Era como si alguien hubiera apagado las luces de golpe. Me senté sin saber qué hacer, con esa hoja entre las manos que de pronto parecía pesar una tonelada. Decidí ignorarla, porque no quería darle poder al miedo. Pero en los días siguientes todo empezó a ir mal. Los proveedores que me vendían directamente dejaron de contestar el teléfono. Uno me dijo casi susurrando que ya no podía hacer tratos conmigo. Luego vino lo peor. Una mañana llegué al puesto y encontré a César tirado en el suelo, sangrando de la nariz, con el ojo hinchado. Me dijo que 2 tipos lo esperaron afuera del metro y le dijeron que no volviera a trabajar para el necio de las flores. Llamé a la policía, pero solo me tomaron los datos y me dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de mi departamento con la puerta trancada, sintiendo por primera vez que algo verdaderamente oscuro se había metido en mi vida. A la mañana siguiente fui al mercado más temprano que de costumbre. No abrí el puesto. Solo me quedé ahí parado viendo los locales alrededor, tratando de encontrar alguna señal. Nadie me miraba directamente, pero podía sentir las miradas esquivas, como si todos supieran algo que yo apenas estaba empezando a entender. Me acerqué a uno de los locatarios más antiguos, un señor que vendía orquídeas y que siempre había sido amable conmigo. Le pregunté directamente si sabía lo que estaba pasando. Me respondió sin levantar la vista. Aquí hay reglas. Si no pagas, te sacan. Así ha sido desde hace años. Me congelé. Pensé que había llegado a un lugar de trabajo, no a un territorio con dueño. Ese mismo día encontré mi puesto vandalizado. Alguien había destrozado las cubetas, tirado las flores y pintado en la lona una palabra con aerosol rojo. Afuera. Ya no quedaban dudas. No era un error. Me estaban sacando. Llamé a César y le pedí que se quedara en casa por un tiempo, que no quería que le pasara nada más. Me pasé la noche viendo videos de cámaras ocultas, buscando cómo grabar sin que se notara. Ya no pensaba en vender flores. Solo pensaba en atrapar a uno de cientos. Esos tipos con pruebas, porque lo que más me hervía por dentro no era el miedo, era la impotencia. Pasé 3 días sin abrir el puesto, pero iba todos los días con una cámara diminuta escondida en una caja de cartón. Me hacía pasar por cliente, daba vueltas, observaba. El 4.º día, por fin pasó algo. Uno de los sujetos que había golpeado a César se acercó a otro vendedor, lo saludó y le dio una palmada en la espalda como si fuera su jefe. No tenía ninguna prisa, se movía como si fuera el dueño del mercado. Lo grabé, todo, su cara, su voz, el momento exacto en que le decía a otro: ese ya entendió, el nuevo es el que se está haciendo el difícil. Esa misma noche fui a una comisaría más lejana, una que me recomendaron por ser menos corrupta, y entregué todo. Nunca me llamaron para decirme que habían hecho algo, pero al día siguiente se corrió el rumor de que uno de los cobradores había sido detenido. No sé si fue por mi video o por otra cosa, pero empecé a notar que me dejaban en paz. Nadie más me dejó notas. Nadie se apareció a golpear a César. Reabrí el puesto, aunque ya no lo llamé Flor de Calle. Le cambié el nombre a Las que resisten.
porque eso era lo que quedaba después de todo. Las flores que no se rendían, las personas que no se agachaban. Algunos me decían que era una locura volver, pero yo ya no podía irme. Algo había cambiado dentro de mí. La reapertura fue rara. Sentía que todos me miraban distinto, como si no supieran si felicitarme o evitarme. Algunos locatarios se acercaron en privado. Me contaron que también habían sido amenazados, que pagaban desde hace años por miedo. Uno incluso me dijo que gracias a lo que hice, los tipos andaban bajando la cabeza por unos días. No sé si lo decía para tranquilizarme o si era cierto, pero por primera vez sentí que no estaba tan solo en esto. Muchos no hablaban por temor a represalias, y los entiendo. Yo también tuve miedo, pero el silencio es lo que hace que esta gente se quede con todo. Con el tiempo, volví a tener clientes. Algunos llegaban por curiosidad, otros por solidaridad. Un día una señora compró un ramo grande de girasoles y me dijo: «Me encanta el nombre de tu puesto. A veces las flores resisten más que las personas». Me quedé callado porque sí, era verdad. Muchas veces pensé en tirar todo, en volver a la oficina, en olvidar que alguna vez soñé con vivir de algo tan simple como las flores. Pero había aprendido algo. Si uno no defiende lo que construye, siempre habrá alguien dispuesto a quitárselo. Y eso me marcó para siempre. Hasta el día de hoy no sé bien cómo se disolvió todo. Unos dicen que lo sacaron de ahí, otros dicen que solo se reacomodaron y siguen operando en otros mercados. Lo cierto es que ya no me molestaron más. César volvió al trabajo, aunque ahora se mueve con más precaución. Yo también. No soy ingenuo. Sé que esto no se acaba con un video ni con una denuncia. Pero lo que hicimos fue dar un paso. Pequeño, sí, pero necesario. Y aunque nadie lo diga, en voz alta algo se movió desde aquel momento. A veces me preguntan si no tengo miedo de que vuelva a pasar. Claro que tengo, pero también tengo memoria. Y cada vez que riego las flores o acomodo los ramos en la madrugada, me acuerdo de todo lo que viví para poder estar ahí. Este puesto no es solo mío, es de todos los que no pudieron hablar, de los que siguen aguantando, de los que resisten en silencio. No sé si gané, no sé si algo realmente cambió, solo sé que sigo aquí, y eso para mí ya es suficiente. No es la primera vez que me pasa algo raro trabajando de noche, pero esto fue distinto. Yo llevo ya varios años limpiando en el mercado Jamaica, y aunque a veces da cosa andar por ahí sola, una se acostumbra. Ese día, o más bien esa noche, era martes. Me acuerdo bien porque había hecho mucho calor y varios locatarios me dejaron bolsas extras de basura. Eran casi las 2 de la mañana cuando empecé a barrer el pasillo de las flores secas. Todo estaba en silencio, solo se oía el rechinar de la escoba y el zumbido de los focos. Fue entonces cuando vi las luces de una camioneta encendidas al fondo. No era raro que vinieran camionetas a descargar cosas a esa hora, pero algo no me cuadró. El vehículo no tenía placas. Era blanca, sucia, y se estacionó donde no hay cámaras. Me quedé medio escondida detrás de un carrito de carga porque no sé, algo me dio mala espina. De la camioneta bajaron 3 hombres sin decir nada. Traían gorras y guantes. Uno de ellos abrió la parte trasera y empezaron a sacar unas bolsas negras grandes, como de basura, pero se veían pesadas. Lo que me paralizó fue que una de las bolsas tenía una mancha. Algo oscuro, espeso que goteaba. No era agua, tampoco tierra, y no era pintura, lo juro por Dios. En ese momento sentí cómo me temblaban las piernas. Uno de ellos levantó la cabeza como si hubiera sentido algo, como si supiera que alguien los miraba. Me eché para atrás despacito, conteniendo la respiración. Dejé la escoba tirada, me quité los zapatos y corrí descalza hacia el pasillo de las carnicerías. Sabía que ahí atrás había un refrigerador viejo que ya no usaban y que a veces dejaban abierto. Por suerte, estaba justo como lo recordaba. Me metí sin hacer ruido y cerré la puerta desde dentro, quedándome completamente a oscuras. El olor a metal y a encierro me revolvió el estómago, pero era eso o dejar que me encontraran. No pasó ni un minuto antes de que escuchara pasos apresurados. Eran ellos. Lo supe por la forma en que caminaban con prisa pero tratando de no hacer ruido. Uno de ellos dijo algo como «¿Dónde se fue?». Sentí cómo se me helaba la sangre. Me tapé la boca con las 2 manos para que no se oyera mi respiración. El corazón me retumbaba tan fuerte que pensé que se iba a oír afuera. Estuvieron rondando, abriendo y cerrando puertas, moviendo cosas. Uno golpeó algo con fuerza y escuché cómo se cayó un bote metálico. Yo no me moví, no lloré, no grité. Solo recé bajito y me quedé quieta como si ya no existiera. No sé cuánto tiempo estuve ahí metida. En mi cabeza pasaron horas, pero tal vez fueron solo 15 o 20 minutos. Los pasos se fueron alejando poco a poco, hasta que ya no escuché nada. Aún así, no me atreví a salir. Me quedé en ese refrigerador frío y oscuro,
con los pies entumidos y las manos sudadas. Tenía la boca seca, el estómago revuelto y el cuerpo entero tenso como una tabla. Cada pequeño crujido del mercado, cada eco lejano me hacía pensar que iban a volver, que me iban a sacar de ahí a rastras. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Un miedo que no grita, que no corre, que simplemente paraliza. Cuando por fin reuní valor para abrir la puerta un poco, lo hice con el alma en la garganta. Afuera todo estaba en silencio. Salí arrastrándome, tratando de no hacer ruido, mirando en todas direcciones. No había nadie, ni la camioneta ni los hombres. Solo el pasillo vacío y una escoba tirada. Caminé descalza hasta el baño del personal, me encerré y vomité. Después, me senté en el suelo temblando hasta que amaneció. No le conté a nadie en ese momento. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi algo que ni siquiera sé exactamente qué era? ¿Que me escondí como una niña asustada? Sentía que si lo decía en voz alta, algo peor me iba a pasar. Volví a trabajar a los pocos días, pero ya nada era igual. Me di cuenta de que evitaba ciertos pasillos sin darme cuenta. Dejé de ir por el fondo, por donde había menos luz. Cambié mi rutina, empecé a hacer los recorridos al revés, a ir más rápido, a no usar audífonos. Una noche, un compañero me dijo que me veía más nerviosa que antes, que si me había pasado algo. Le dije que no, que solo andaba cansada, pero la verdad era que no dormía bien desde aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver esas bolsas negras, esa mancha espesa y los pasos buscándome en la oscuridad. Y lo peor de todo no fue lo que vi. Lo peor fue la sensación de que alguien en algún lugar del mercado sabe que yo estuve ahí, que yo los vi. No, tengo pruebas. No sé quiénes eran ni qué traían exactamente en esas bolsas, pero ellos sí me vieron. Al menos uno. A veces creo que me dejaron escapar a propósito, como una advertencia. Y esa idea me come la cabeza, porque nunca hubo cámaras, nunca hubo denuncias, nadie más vio nada. Solo yo y ellos. He pensado en dejar el trabajo muchas veces, pero a los 54 años no es tan fácil encontrar otro, menos uno que se acomode a mis horarios. Además, aquí, entre flores marchitas y pasillos mojados, está todo lo que conozco. Pero desde esa noche, siento que camino con una sombra pegada a los talones. A veces me detengo de golpe al escuchar pasos detrás de mí, aunque no haya nadie. Otras, siento que alguien me observa desde las esquinas y me volteo como si pudiera pillar una mirada escondida. Es una paranoia silenciosa, constante. Me acompaña incluso cuando llego a casa y cierro bien la puerta con doble llave. Una noche, semanas después de lo que pasó, encontré una flor aplastada justo afuera del refrigerador donde me escondí. Era una dalia negra, como las que venden en arreglos funerarios. Nadie debería haber dejado eso ahí. Nadie sabía que yo me escondí en ese lugar, o al menos eso quería creer. Pero cuando vi esa flor, algo se quebró dentro de mí. No volví a entrar a ese refrigerador jamás. Ni siquiera paso cerca. Si el camino me obliga a pasar por ahí, tomo un desvío, aunque tarde el doble. Prefiero sudar el uniforme a volver a sentir ese frío en los huesos. Nunca lo denuncié. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Con qué pruebas? ¿Quién me iba a creer? Solo soy una señora que limpia, una más entre muchas. La policía no se mueve por sospechas, y menos cuando no hay cuerpos, ni sangre visible, ni grabaciones. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché, y sé que me buscaron. Por eso hasta hoy ando con cuidado, porque lo que me da miedo no es solo lo que pasó esa noche, sino lo que podría pasar si hablo de más. A veces siento que si escribo esto aquí, alguien va a leerlo. Y no me refiero a ustedes. Tal vez por eso lo escribo, porque si algún día me pasa algo raro, alguien sabrá que no fue casualidad, que no me volví loca, que hubo una noche en que vi cosas que nadie debería ver. Y sobreviví, sí, pero algo de mí se quedó encerrado en ese refrigerador. Algo que no ha salido desde entonces. Tal vez ese algo es lo que me hace mirar sobre el hombro, o lo que me obliga a bajar la voz cuando cuento esto. Pero aquí estoy, escribiéndolo, porque a veces resistir es solo eso. Seguir respirando aunque tengas el miedo metido hasta en los huesos. Me llamo Martín, y por más de 20 años fui carnicero en el mercado Jamaica. Aprendí el oficio de mi papá, y siempre me sentí orgulloso de mi puesto, de la clientela fiel, de ver a los mismos rostros cada semana confiando en mi producto. Nunca pensé que una mala decisión pudiera arruinar tanto en tan poco tiempo. No me gusta hablar de esto, pero lo voy a contar como lo viví, sin justificarme, porque todavía me pesa y a veces siento que me va a reventar por dentro. Todo empezó por querer ganar, un poco más, por querer estirar las ganancias en un mes flojo, nada más. Un viernes temprano, mientras acomodaba los cortes en el mostrador, se me acercó un tipo con gorra y chamarra negra. Me dijo que tenía carne buena, res de rancho,
recién bajada. Desconfié, claro, pero el precio era la mitad de lo que normalmente pago. Me enseñó una parte de la carga bien empacada y hasta olía fresca. No pregunté mucho, solo pregunté si venía refrigerada y me dijo que sí, que traía un tráiler pero que no. Podía estacionarse cerca por los permisos. Me urgía llenar el inventario, así que acepté. Le pagué en efectivo. Lo vi irse y no volví a saber nada de él. Pensé que había hecho un buen trato. Vendí esa carne todo el fin de semana. Y para ser sincero, voló. Algunos clientes incluso me felicitaron. Dijeron que estaba más blanda, que sabía diferente. Yo no decía nada, solo asentía. Pero el lunes por la tarde una señora mayor que compraba seguido me llamó. Su hijo estaba internado. Me preguntó si había cambiado de proveedor. Sentí un cosquilleo en la nuca. Colgué. No quise pensar mal, pero al día siguiente otro cliente vino a reclamarme, furioso, porque su esposa había tenido vómitos y fiebre tras comer filetes del local. Ahí me entró el pánico. Intenté llamar al tipo de la gorra. Nada. Le escribí por WhatsApp, el mensaje ni siquiera entregaba. Empecé a sospechar que algo estaba muy mal, así que fui a revisar la poca carne que quedaba. Noté un olor raro, como a humedad y metal viejo. Me temblaban las manos. Fui directo a una veterinaria amiga a hacerle una prueba. Horas después me dijeron que la carne estaba en descomposición, que probablemente había perdido la cadena de frío. Me sentí estúpido, engañado, sucio, como si en vez de vender alimento hubiera estado envenenando gente. Fui a la delegación a hacer la denuncia. Les conté todo, desde que conocí al sujeto hasta los reportes de intoxicación. Me miraron como si estuviera perdiendo el tiempo. Un agente hasta me preguntó por qué no verifiqué la procedencia de la carne antes de venderla. Tenía razón, pero no era lo que necesitaba escuchar en ese momento. Yo solo quería que alguien rastreara a ese tipo, que investigaran el tráiler, que hicieran algo. Lo único que anotaron fue mi nombre, el número del celular que me dio el sujeto, que ya no existía, y una breve descripción. Me fui con una copia del acta y la sensación de que nadie iba a mover un dedo. Después de eso no volví a abrir el puesto. Me daba asco solo entrar al local. Tiré todo lo que quedaba. Saniticé el refrigerador como 20 veces, pero el olor me seguía. Era como si la culpa se hubiera impregnado en las paredes. Los clientes empezaron a preguntar, a mandar mensajes. Algunos me defendían, otros me culpaban. No los culpo. Yo también estaría furioso si le pasara algo a alguien de mi familia por comer carne en mal estado. No me atreví a ver a la señora del hijo hospitalizado. Nunca más la volví a ver. Ni sé si el muchacho se recuperó del todo. Durante meses me mantuve lejos del mercado. Trabajé como repartidor por un tiempo y cada vez que pasaba por la zona me entraba una presión en el pecho. Me daba vergüenza, me daba miedo. Me sentía como un criminal, aunque no hubiera tenido intención de hacer daño. Luego un colega me escribió para decirme que los clientes preguntaban si iba a volver, que la mayoría ya había olvidado el tema, que había sido un mal rato. Me lo decía con buena intención, pero yo no podía ni dormir bien. Había noches en que soñaba con los refrigeradores, con bolsas de carne podrida, con gente vomitando sangre. La vez que me acerqué al mercado para visitar a un viejo amigo, vi a lo lejos una figura con gorra negra, de espaldas. El cuerpo me reaccionó solo, como si hubiera tocado un cable pelado. Me paralicé. El tipo volteó, pero no era él. Igual, no pude quedarme. Me fui directo a casa con las manos sudadas y el corazón acelerado. Desde ese día, cada vez que veo a alguien con gorra oscura entre la multitud, me da un vuelco el estómago, como si en cualquier momento ese hombre fuera a volver y burlarse de mí por haber sido tan idiota. Me he preguntado 1000 veces por qué lo hice. No era que estuviera desesperado, no tenía deudas graves, ni nadie me estaba presionando. Fue ambición pura. Pensé que podía ganar más sin que nadie se diera cuenta, pero aprendí a la mala que en este negocio no hay atajos sin consecuencias. La gente confía en ti cuando compra lo que va a comer. Es una responsabilidad enorme, aunque muchos no lo vean así. Yo lo aprendí cuando ya era tarde, cuando alguien terminó en un hospital por mi culpa. Desde entonces no puedo ver un trozo de carne sin pensar en esa noche que me trajo el tipo de la gorra. Me han ofrecido volver, incluso me dijeron que podía usar otro nombre para reiniciar. Pero no es eso lo que me detiene. Es que yo no me he perdonado. Cada vez que camino cerca del mercado siento que la culpa me sigue, que las paredes mismas me recuerdan lo que pasó. Nadie más me lo echa en cara, pero yo sí. A veces pienso que si me hubiera pasado a mí, si mi hija hubiera terminado en el hospital por algo así, no perdonaría jamás. ¿Cómo podría entonces pedirme a mí mismo que lo supere? Hay días en que me levanto decidido a intentarlo, a reabrir con todo en regla, con carne buena, de proveedor confiable.
Pero entonces vuelvo a ver entre la gente una silueta, una gorra, una chamarra negra, y se me va todo el valor. Sé que es irracional. Lo más probable es que ese sujeto nunca vuelva, que ni siquiera piense en mí. Pero yo lo pienso todo el tiempo. Lo llevo conmigo a cada paso. Es como una sombra que me recuerda que por una sola decisión mal tomada, puedes perder todo lo que construiste en años. No sé si algún día podré volver a ponerme el mandil sin sentir vergüenza. Tal vez este relato sea lo más cerca que voy a estar de volver a ese puesto. Lo escribo porque no quiero que nadie más cometa el mismo error, porque la confianza de la gente no se recupera tan fácil, y porque aunque la carne se pudre en días, la culpa se queda con uno por mucho más tiempo. Mi nombre es Antoine. Soy francés y vine a México hace casi un año por trabajo, pero terminé quedándome más tiempo del planeado por amor. Mi novia, Clara, y yo estábamos viajando por la ciudad, conociendo mercados, museos, lugares típicos. Uno de los últimos días, ella quiso ir al mercado Jamaica sola. Le gustaba sacar fotos de flores y había leído que era un lugar lleno de colores y escenas interesantes. Yo me sentía un poco mal del estómago, así que le dije que fuera sin mí, que la alcanzaría después. Nunca imaginé que esa sería la última vez que la vería tranquila. Pasaron 2 horas sin noticias. Le mandé mensajes, la llamé, nada. Pensé que se había quedado sin señal, pero a la 3ª hora algo no me cuadró. Tomé un taxi y me fui directo al mercado. Pregunté a los locatarios si habían visto a una chica rubia, bajita, con una cámara colgada. Algunos dijeron que sí, que la vieron por los pasillos de las flores, pero que luego se perdió entre la gente. Caminé por todos lados, grité su nombre, mostré fotos. Nadie sabía nada. Fue ahí cuando empezó el verdadero terror. El tipo de miedo que no viene de un susto, sino del silencio, del vacío, de no saber. La policía no ayudó mucho. Me dijeron que tal vez se fue sola, que esperara 24 horas. Pero yo conocía a Clara. Ella no desaparecía así. Esa noche, sin saber qué más hacer, regresé al mercado. Y fue en la basura, detrás de un puesto cerrado, donde encontré algo. Una sim rota, manchada de tierra y un recibo arrugado con el nombre de una floristería al fondo del mercado. No parecía gran cosa, pero era lo único que tenía. Fui directo al local al día siguiente. Me recibió una mujer de unos 40 años, nerviosa, que apenas me dejó hablar. Le mostré la foto de Clara y su cara cambió. Me dijo que no la conocía y me cerró la puerta en la cara. Eso me encendió todas las alarmas. La actitud no era normal. No era miedo, era pánico. Me quedé rondando el local, esperando que se fuera. Cuando salió a tirar una bolsa de basura, me metí rápido. El lugar estaba lleno de flores, sí, pero también tenía una puerta trasera mal cerrada. No sé qué me impulsó al hacerlo, pero la abrí. Era un pasillo oscuro, con olor a humedad y cloro. Al fondo, otra puerta, esta vez de metal, con una rendija. Y del otro lado, escuché algo, como un llanto, como una voz muy bajita pidiendo ayuda. No tuve tiempo de pensar. Empujé la puerta con el hombro hasta que cedió. Del otro lado había un cuarto pequeño, sin ventanas, con colchones tirados y un foco colgando del techo. El aire era pesado, como si no se hubiera ventilado en días. Y ahí, entre 4 paredes, había 3 mujeres. Una de ellas era Clara. Estaba pálida, sucia, con los ojos abiertos como platos. Cuando me vio, se levantó de golpe y corrió hacia mí. No pude hablar. Solo la abracé y sentí cómo temblaba. Las otras 2 chicas estaban en shock. Una lloraba en silencio. La otra no podía ni ponerse de pie. Tomé el celular y grabé todo. No sabía si me iban a quitar el video más tarde, así que documenté cada rincón, cada rostro, cada detalle. Saqué a Clara primero, luego a las otras. Nadie nos vio. Salimos por la parte trasera del local y corrimos hasta la calle. Llamé a la policía otra vez y esta vez no colgué hasta que vinieron. Llegaron con desconfianza, pero cuando mostré el video su actitud cambió por completo. Entraron al local y encontraron más cosas. Documentos falsos, fotos de chicas, sobres con dinero. Era una red de trata escondida en pleno mercado, usando flores como disfraz. Los días que siguieron fueron una locura. Declaraciones, oficinas, medios de comunicación. Yo solo quería que Clara estuviera bien. Físicamente se recuperó rápido, pero mentalmente fue más complicado. Había estado encerrada ahí por horas, sin saber si saldría viva. Había escuchado a otros entrar y salir. Había visto cosas que no quiso contarme al principio. Una de las chicas que rescatamos era menor de edad. Otra llevaba desaparecida más de una semana. Lo que más me dolía era pensar que, si no hubiera insistido, si no hubiera buscado entre la basura, quizá nunca las habrían encontrado. Después del rescate,
Nos ofrecieron ayuda psicológica, protección y hasta entrevistas. Rechazamos todo. Nos fuimos de la ciudad un tiempo. Clara no quería ni oír la palabra mercado. Yo tampoco. Pero con el tiempo, algo cambió. Ella empezó a hablar del tema, a escribir, a contar su historia a otras mujeres. Y yo decidí compartir esto aquí, no por morbo, sino porque aún me cuesta creer que algo tan oscuro pudiera estar tan a la vista, disfrazado de flores y colores. Y porque hay lugares donde el peligro no tiene cara de monstruo, sino de negocio común. Volvimos a Francia unos meses después. Todo parecía calmarse, pero a veces Clara se sobresaltaba al ver una camioneta blanca o alguien con delantal. Yo también. Aunque todo terminó bien para nosotros, había algo que no podíamos quitarnos, la sensación de que solo habíamos tocado una parte del problema. La policía detuvo a algunos involucrados, pero sabíamos que no eran todos. Los rostros importantes no estaban ahí. Solo habían caído los visibles, los reemplazables, y eso nos dejó un sabor amargo, como si hubiéramos ganado una batalla, pero no la guerra. Cada tanto reviso noticias de México esperando leer que desmantelaron otra red, o que el caso del mercado se reabrió. Pero no pasa. Todo se enfría, todo se olvida. Tal vez por eso decidí escribir esto aquí, porque me da miedo que todo vuelva a esconderse, que alguien más desaparezca y nadie escarbe entre la basura, que nadie escuche los susurros detrás de una pared. Nosotros tuvimos suerte. Clara está viva, pero ¿cuántas más no lo están? ¿Cuántas no tuvieron a alguien que buscara hasta el último rincón? Ahora que lo pienso con más calma, todo fue por una corazonada, por no hacer caso a la policía, por no quedarme quieto. No soy héroe ni me creo valiente. Tuve miedo cada minuto, pero si algo aprendí es que cuando alguien desaparece, sin razón, uno tiene que mirar donde nadie quiere mirar. No en los anuncios bonitos, no en las fachadas limpias, sino en las rendijas, en los basureros, en los gestos nerviosos. A veces, lo que parece un lugar inofensivo puede esconder algo aterrador. Y el mercado Jamaica ese día fue el lugar más oscuro del mundo. Hoy Clara duerme tranquila. Ya no sueña con pasillos cerrados ni con puertas metálicas. Yo sigo acompañándola en silencio, agradecido de haber llegado a tiempo. Nunca volvimos a poner un pie en ese mercado y dudo que alguna vez lo hagamos. Pero cada vez que veo un ramo de flores en una tienda, no puedo evitar mirar dos veces, porque aprendí que incluso entre los pétalos más hermosos puede haber algo podrido, algo que nadie quiere ver, hasta que lo vive. Yo no sabía casi nada de plantas hasta que mi mamá me pidió que ayudara al tío Mauro en el mercado. Él tenía un puesto pequeño en un rincón del área de hierbas, justo entre una señora que vendía inciensos y un señor que ofrecía remedios para el reumatismo. Era un lugar tranquilo, con olor a ruda, a canela y a hierba buena. Al principio solo iba por compromiso, barría, acomodaba frascos, ayudaba a pesar los paquetes. Mauro era callado pero amable. Me enseñaba poco a poco, sin apuro, nunca me preguntó por qué estaba ahí, solo me recibió. Todo cambió un día en que llegó una mujer joven, visiblemente nerviosa. No preguntó por tés ni por pomadas. Solo dijo, ¿está Mauro? Cuando él salió del fondo del local, se saludaron sin palabras. Entraron juntos a la parte trasera y no salieron por varios minutos. Yo fingí que no escuchaba nada, pero no pude evitar notar que ella lloraba. Cuando salió, llevaba una bolsita sellada con instrucciones escritas a mano. No pregunté, pero a partir de ahí, empecé a notar un patrón. Mujeres solas, a veces muy jóvenes, otras con ropa de oficina. Siempre discretas, siempre serias. Una noche me animé a confrontarlo. Le pregunté si estaba vendiendo algo ilegal. Me miró, serio, y me dijo, yo vendo lo que nadie más quiere vender, pero muchas necesitan. Me quedé helado. No supe qué responder. Me explicó que eran preparados para interrumpir embarazos, que no todas las mujeres podían pagar una clínica o enfrentar el juicio de su familia. Me revolvió el estómago pensar en eso, pero al mismo tiempo entendí. No por completo, pero algo dentro de mí cambió. Nunca me había planteado lo que alguien hace cuando no tiene a quién acudir. Las semanas siguientes observé más de cerca. Vi cómo Mauro escuchaba con paciencia, sin juzgar. Cómo explicaba los riesgos, cómo entregaba los frascos con una mirada seria pero respetuosa. No cobraba caro. A veces ni cobraba. Decía que cada quien traía su propia cruz, que su labor no era decidir por nadie. Al principio me parecía un secreto sucio. Luego lo vi como algo que simplemente existía, que estaba ahí, en silencio, bajo las flores de manzanilla y los frascos de valeriana. Algo que no se anunciaba, pero tampoco desaparecía. La detención fue repentina. Una mañana llegaron 2 policías vestidos de civil, preguntaron por Mauro y lo sacaron esposado frente a todos.
No hicieron escándalo, pero el silencio del mercado fue peor. Nadie dijo nada. Solo se escuchó una bolsa cayendo al piso. Yo me quedé ahí, paralizado con el corazón en la garganta. No supe qué hacer. Uno de los oficiales me miró como si supiera todo. Me preguntó si yo también preparaba las cosas. Negué. Me dejaron, pero confiscaron varias botellas. El puesto quedó vacío. Ese día no regresé a casa. Me senté ahí hasta que oscureció sin moverme. En los días siguientes llegaron 3 mujeres preguntando por él. Una traía una nota con su nombre. Otra apenas podía hablar. No supe qué decirles. Sentí que las estaba dejando solas, como si su única puerta se hubiera cerrado de golpe. Entonces volví al fondo del local y revisé. Mauro tenía una libreta con las fórmulas, con indicaciones escritas a mano, con letras pequeñas y firmes. También había cartas, notas de agradecimiento, dibujos de niños. Supe que no podía abandonar eso. No era por heroísmo ni por ideología. Era porque alguien tenía que estar ahí, porque ellas seguían llegando. Al principio lo hice con miedo. Las manos me temblaban al preparar los sobres, al leer las fórmulas, al hervir las hierbas. Pero cada rostro que llegaba tenía una historia detrás. Una madre que no podía tener otro hijo. Una estudiante que no sabía a quién contarle. Una mujer golpeada por su pareja. Nadie llegaba por capricho. Nadie lo hacía feliz. Solo buscaban una salida en silencio. Y yo estaba ahí, sudando, aprendiendo, con una mezcla de culpa y compasión que me revolvía el alma. A veces lloraba en el baño sin que nadie me viera. Con el tiempo los nervios se volvieron rutina. Aprendí a leer el tipo de mirada con la que llegaban, a preparar los tés sin dudar, a escuchar sin preguntar demasiado. Pero nunca lo hice en automático. Cada vez que alguien cruzaba la cortina, recordaba a Mauro. Recordaba su voz calma, su forma de mirar sin juzgar. Empecé a entender que ayudar no siempre se ve bonito, que a veces es cargar un peso que no se ve, pero que se queda contigo. Y aún así, seguía. No por convicción ciega, sino porque no podía deshacerme de la dignidad con la que esas mujeres entraban y se iban. Mauro salió después de unos meses, pero ya no volvió al mercado. Me dijo que estaba cansado, que tal vez era momento de dejar que alguien más siguiera. Me abrazó fuerte, sin decir mucho. Solo me dio una caja con sobres vacíos, etiquetas, frascos y la libreta. Fue la primera vez que lo vi llorar. Me dejó todo sin hacer promesas, como si supiera que yo ya había tomado la decisión. Desde entonces, soy yo quien abre el puesto cada mañana. Vendo plantas, tés, pomadas y, cuando alguien pregunta por Mauro con esa mirada que aprendí a reconocer, sé qué hacer. No voy a romantizar nada. Hay días en los que me cuesta dormir. Días en los que me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Días en los que me siento sucio, quebrado, lleno de dudas. Pero también hay días en los que recibo un mensaje de agradecimiento, una mirada de alivio, una historia que no terminó en tragedia. Y eso no se borra, eso te cambia. No me volví médico, ni curandero, ni activista. Solo soy alguien que se quedó en un lugar donde otros prefieren no mirar. Y me toca cargar con eso. No se lo he contado a casi nadie. Mi madre piensa que solo vendo té de boldo y valeriana. Mis amigos creen que me aburrí de estudiar y me escondí en el mercado. Y quizás sea verdad, me escondí. Pero también me quedé por algo. Porque vi de cerca lo que nadie ve. Porque entendí que hay vidas que se salvan sin que nadie se entere, y que no todo lo que se hace en silencio es pecado. A veces es necesidad, a veces es lo único que queda, y eso, aunque pese, también es parte de esta historia. Hoy sigo aquí detrás del mostrador, oliendo a anís, a manzanilla, a tormenta. No sé cuánto tiempo más aguante, no sé si me van a denunciar también, pero mientras pueda, voy a estar, porque todavía siguen llegando, porque aunque nadie hable de ellas, existen. Y porque cada vez que entrego un sobre con las manos temblando, siento que hay algo de Mauro en mí. Y que, de algún modo, eso basta. Me llamo Toño, y desde hace años trabajo de cargador en el mercado Jamaica. No tengo puesto ni uniforme ni horario. Me llaman cuando alguien necesita mover cajas, costales, lo que sea. Es trabajo pesado pero honrado. Conozco cada rincón del mercado, cada pasillo, cada sonido. Nunca me metí en problemas. Siempre supe que aquí hay cosas que no se preguntan, que uno trabaja, cobra y se va. Pero un día sin querer metí la nariz donde no debía y desde entonces ya no camino igual por este lugar. Algo cambió, como si el aire se volviera más pesado cuando doblo ciertas esquinas. Fue un lunes cualquiera. Mi jefe, el mismo que me contrata seguido para mover cajas desde hace años, me llamó temprano. Me dijo que había una entrega especial que tenía que llevar hasta el fondo del mercado, donde ya no hay puestos ni gente, solo bodegas viejas y caminos cerrados con candado. Nunca me había mandado hasta allá,
pero me ofreció un billete extra y acepté sin pensar. Me dio una carretilla con 4 cajas cerradas y me dijo que las dejara frente a una puerta gris sin tocar, que solo esperara ahí y ya. No pregunté, hice lo que me pidió. Cuando llegué, la puerta estaba abierta y se escuchaban voces adentro. Dudé en acercarme, pero uno de los tipos que estaban ahí me hizo una seña. Entré. Era un cuarto amplio, sin ventanas, con piso de cemento y olor a humedad. Dentro vi a mi jefe, parado junto a una mesa de metal contando fajos de billetes. Había otros 3 hombres, todos armados, con mochilas abiertas y algo envuelto en plástico sobre la mesa. No supe qué era, pero olía raro, como químico fuerte. Me dijeron que dejara las cajas y que saliera por donde vine. Así lo hice, sin mirar atrás, con el corazón dándome martillazos en el pecho. Esa noche no dormí. Pensé en llamar a alguien, contar lo que vi, pero no sabía ni cómo explicarlo. ¿Qué iba a decir? ¿Que tal vez estaban traficando algo en una bodega del mercado? ¿Que vi armas y dinero? Al día siguiente volví a trabajar como sin nada. Nadie me dijo nada. Mi jefe me pagó y hasta me preguntó si todo había salido bien. Le dije que sí, sin levantar la vista. Fingí que no me importaba, pero por dentro me hervía el miedo. Sentía que algo me iba a pasar solo por haber estado ahí, aunque no dijera nada. Pasaron unos días sin novedad. Me convencí de que si actuaba como si nada, nadie iba a fijarse en mí. Pero el jueves, saliendo del mercado por la parte de atrás, 2 tipos que nunca había visto me interceptaron. No eran policías ni parecían clientes. Uno me puso la mano en el pecho y me empujó contra la pared. El otro se me acercó despacio y me dijo casi en susurro: «Tú no viste nada, ¿verdad?». Tragué saliva. No pude ni hablar. Solo negué con la cabeza. Me miraron unos segundos, como evaluando si decirme más. Y luego uno soltó: «Más te vale seguir así». Y se fueron como si nada. Me quedé ahí temblando. Me costó trabajo caminar hasta la parada del camión. Esa noche me encerré en mi cuarto, puse una silla contra la puerta y no prendí ni la luz. No le conté a nadie, ni a mi mamá, ni a mis amigos del mercado. Lo guardé todo en la cabeza, como si pudiera esconderlo bajo la alfombra. Empecé a evitar ciertas rutas del mercado. Dejé de aceptar encargos de ese jefe. Cambié de entrada, de horarios, de forma de mirar. Me volví más callado, más desconfiado. Aprendí que en este lugar hay cosas que mejor no se mencionan, aunque uno las tenga atravesadas en el pecho. Lo más duro es que nadie te dice estas reglas. No hay un cartel que diga aquí se calla o se muere, pero lo sabes. Lo aprendes por la mirada de otros, por los silencios incómodos, por cómo algunos desaparecen de un día para otro sin explicación. El mercado es grande, ruidoso, lleno de vida, pero también tiene rincones donde no entra la luz, donde hay otras leyes. Yo no soy un santo, pero tampoco quiero problemas. Solo quiero trabajar y volver a casa. Pero desde ese día entendí que no siempre depende de uno. A veces basta estar en el lugar equivocado. 5 segundos y ya estás marcado. No sé exactamente qué había en esas cajas ni qué estaban pesando en esa mesa, pero ya ni quiero saber. Me basta con recordar los ojos del tipo que me interrogó. No gritó, no golpeó, solo miró. Y en esa mirada entendí que mi vida pendía de una sola cosa: guardar silencio. Y lo hice. Lo sigo haciendo. Porque prefiero 1000 veces cargar costales todo el día que cargar una cruz más pesada. En el mercado hay muchas cosas que se venden, pero también muchas que se callan. Y a veces callar es lo único que te mantiene vivo. Con el tiempo volví a trabajar con normalidad. Ya nadie me molestó, pero yo ya no era el mismo. Perdí el gusto por bromear con los otros cargadores. Dejé de frecuentar a los que hacían rondas nocturnas o se quedaban a pistear detrás de los puestos. Me hice más frío, más prudente. Algunos me preguntaban qué me pasaba, por qué andaba tan serio. Solo me encogía de hombros. Porque, ¿cómo explicas que viste algo que no se puede contar? ¿Cómo le dices a otro que hay cosas que viste sin querer y que si las hablas tal vez ya no estés aquí para contarlas? A veces sueño con esa bodega, con los billetes sobre la mesa, con las armas colgadas de los hombros de esos hombres. Me despierto sudando, con el corazón al galope. No fue solo miedo, fue una especie de lección que se te clava en la carne. No me siento valiente por no hablar. Me siento afortunado de seguir caminando, de seguir respirando. Porque hay gente que no tuvo esa suerte. Gente que cruzó una línea sin saberlo. Y en este mercado cruzar líneas equivocadas cuesta caro. Aquí se habla bajo, se observa bien y se aprende a hacerse invisible. Nunca conté esto hasta ahora. Lo escribo aquí porque sé que nadie me va a reconocer. Y porque aunque ya pasaron meses, todavía lo llevo conmigo. No quiero que me vean como un cobarde ni como un héroe.
solo como alguien que entendió a la fuerza que hay lugares donde el silencio no es cobardía, es supervivencia, que hay rincones donde el miedo se vuelve rutina, donde lo ilegal se mezcla con lo cotidiano y donde el que vive más tiempo es el que menos pregunta. Yo no elegí aprender eso, pero ya lo sé. Y ahora lo único que hago es mover cajas, cierro la boca, hago mi trabajo y me voy. Camino entre los pasillos con la cabeza baja, los ojos atentos y el corazón en modo silencio. Porque en el mercado, como me dijeron una vez, hay reglas que nadie escribe, pero todos entienden. Y la más importante de todas es esta: si quieres seguir vivo, mejor no saber nada. Mi mamá murió un jueves por la mañana. No fue repentino, ya llevaba tiempo enferma, pero cuando pasa de verdad uno nunca está listo. Era la que sostenía el puesto de flores en el mercado, el que lleva su nombre, Florería Amparo. Aunque casi nadie lo llamaba así, todos decían el puesto de la doña. Al principio no pensé en seguir con eso. Yo trabajaba en otra cosa, tenía mi vida lejos del mercado. Pero no sé, algo me hizo volver. Tal vez fue la costumbre o las flores o la necesidad de sentirla cerca. Sea lo que sea, al final me quedé. Los primeros días fueron duros. La gente me saludaba con pena, me regalaban palabras que se agradecen pero que no alcanzan. Me costaba levantarme temprano, aprender cómo se organizaba todo, negociar con los proveedores. Pero me fui adaptando. Era mi forma de hacer duelo, de mantenerla viva en algo, hasta que una tarde se presentó un hombre que no conocía, gordo, con lentes oscuros y un sombrero ridículo. Se acercó con confianza y me soltó. Supongo que sabes lo que toca esta semana. Me quedé sin entender. Le pregunté de qué hablaba y me dijo: tu mamá no fallaba nunca. Es mejor que tú tampoco lo hagas. Esa noche no dormí. Le pregunté a una vendedora de velas que conocía a mi mamá y me confirmó que ese tal don Vicente venía desde hace años cobrando protección. Nadie decía mucho, pero todos sabían. Mi madre nunca me habló de eso. Me sentí tonta, enojada, con miedo. ¿Cómo había soportado eso en silencio? ¿Por qué no lo denunció? Me fui a casa con la cabeza hecha un nudo. Al día siguiente no pagué. Me temblaban las piernas, pero fingí que no lo había visto cuando pasó. Él no dijo nada, solo me lanzó una mirada larga y fría, y se fue. Los problemas empezaron esa misma semana. Unos ramos que había dejado listos aparecieron destrozados en el piso. Me cortaron la manguera del agua. Una clienta me dijo que alguien le advirtió que ya no comprara conmigo. Sentí el miedo meterse en los huesos como un veneno lento. Pensé en cerrar el puesto. Pensé en vender todo. Pero esa misma noche, buscando unos papeles entre las cosas de mi madre, encontré una libreta, vieja, con la portada rasgada. Dentro había apuntes sobre flores, listas de precios, y al final una nota escrita con su letra. Si algún día te toca quedarte, no tengas miedo. El miedo se rompe hablando. Esa frase me pegó como un golpe en el pecho. No era algo que mi mamá hubiera dicho en voz alta. Ella era de las que aguantaban calladas, que enfrentaban las cosas con la cara firme pero sin alborotar. Leer eso fue como escucharla por primera vez decirme que no me callara. Así que al día siguiente, aunque me temblaban las manos, hablé. Fui con Rosa, la vendedora de arreglos grandes, una mujer de carácter fuerte que llevaba décadas en el mercado. Le conté todo, con miedo, con vergüenza, hasta con ganas de llorar. Ella me escuchó y no se sorprendió. Me dijo: ese pendejo ya no es el mismo de antes, y tú no estás sola. Rosa me presentó con otros vendedores. Me contaron que Vicente ya no tenía respaldo, que varios habían dejado de pagarle, que los que lo protegían se habían ido, pero que aún se paseaba como si siguiera mandando. Me dijeron que si aguantaba firme, sin ceder, él mismo se iría. Al principio no creí, pero me quedé. Pasaron más semanas. Me siguieron saboteando. Una vez me lanzaron agua con cloro. Otra, desapareció una caja entera de girasoles. Cada vez que eso pasaba me daban ganas de gritar, pero no lo hice. Me acordaba de la libreta y me acordaba de que ahora el puesto era mío. Las amenazas cambiaron de forma. Un día me dejaron una flor podrida sobre el mostrador. Otro día escuché mi nombre murmurado en voz baja mientras barría. Pero también empezaron a pasar otras cosas. Rosa me traía flores extra cuando veía que me faltaba. Un señor de los carritos me ayudaba con los cubetones sin que se lo pidiera. Una señora me dijo que me admiraba, que su hija también había heredado un puesto, pero no se atrevió a quedarse. Y así, poco a poco, me fui sintiendo más fuerte. No más valiente, pero sí más firme, como si la raíz del miedo se estuviera secando. Entonces un día Vicente dejó de aparecer. No hubo anuncio, ni escándalo, ni despedida. Simplemente ya no volvió. Pregunté discretamente y nadie supo darme razón. Algunos dijeron que se fue por miedo, otros que lo sacaron.
No quise saber más. Me bastó con el silencio, con el hecho de que por primera vez en semanas dormí tranquila. Nadie tocó mis flores. Nadie rompió mis cosas. El puesto amaneció limpio, sin marcas, sin amenazas. Y yo entendí que mi mamá tenía razón. El miedo se rompe hablando. No de golpe, no de un día para otro, pero sí con voz firme, con resistencia y con compañía. Hoy sigo aquí, en el mismo puesto donde ella pasó tantos años. Las flores ya no se sienten pesadas. Ya no cargo con el mismo nudo en la garganta. Todavía hay días difíciles, como en cualquier lugar, pero algo cambió. Ya no me escondo. Ya no bajo la mirada cuando alguien me pregunta cómo van las cosas. Y aunque no todos se atreven a hablar de lo que pasó con Vicente, yo no me quedo callada cuando alguien nuevo me pregunta cómo es trabajar en este mercado. Porque sé que si yo me callo, el silencio vuelve a ganar. Y yo ya aprendí lo que cuesta tragarse el miedo sola. Sigo encontrando papeles de mi mamá en libretas viejas. Pequeñas notas, recetas para mantener vivas las flores más tiempo, nombres de clientas fieles, fechas de días buenos y malos. Pero esa primera frase sigue siendo la que más me marca. El miedo se rompe hablando. La tengo escrita ahora en una hoja pegada detrás del mostrador. Pequeña, discreta, pero visible. Algunos la leen sin decir nada. Otros preguntan. Y cuando lo hacen, solo les digo que es algo que me enseñó mi mamá y que me ayudó a quedarme de pie cuando todo me decía que me fuera. No sé qué habrá sido de Vicente. A veces imagino que se fue a otro mercado a empezar su show allá, o que simplemente se cansó de no tener el control. Me da igual. Lo que importa es que aprendí que no se pelea sola, pero que alguien tiene que ser la primera en resistir. Y si ese alguien fui yo, entonces que así sea. No tengo miedo de que regrese. Y si regresa, esta vez no voy a estar sola. Porque ya entendí que cuando una se planta con dignidad, aunque tiemble por dentro, puede hacer que cosas grandes cambien en silencio. Y ahora, cada vez que riego los ramos en la mañana, pienso en ella, en su fuerza callada, en sus silencios que ahora entiendo mejor. No heredé solo un puesto. Heredé una historia, una lucha y una forma de estar en el mundo. Y mientras esté aquí, entre flores, seguiré firme, porque sé que muchas como yo están mirando, buscando señales, buscando fuerza. Y si puedo ser parte de eso, aunque sea desde un rincón pequeño del mercado, entonces todo vale la pena. Soy Karen, tengo 28 años y me dedico a crear contenido. Tengo un canal de estilo de vida y viajes que ha crecido bastante en los últimos años. Y me gusta visitar lugares tradicionales para darles visibilidad. Fue por eso que terminé en el mercado Jamaica. Ya había grabado en La Merced y en Coyoacán, así que pensé que las flores del Jamaica serían un buen fondo para algo bonito y cultural. Fui con mi cámara, mi outfit bien elegido y mi mejor sonrisa. La idea era hacer un reel ligero, sin complicaciones. Pero ese día, algo me cambió para siempre. Caminando entre los puestos, encontré a una señora que no estaba en la ruta principal. Tenía un local pequeño, casi oculto, lleno de flores secas, velas y botellitas con etiquetas escritas a mano. Me acerqué porque se veía diferente, y eso siempre da buen contenido. Ella me miró fijo como si ya supiera que iba a llegar. Me ofreció una botellita muy pequeña con un líquido oscuro y una etiqueta que decía esencia de flor nocturna. Dijo que era para encontrar lo oculto. Me lo dio sin cobrarme, solo me pidió que lo usara cuando estuviera sola. Me reí. Le di las gracias, grabé unos segundos y seguí como si nada. Esa noche en casa abrí la botellita por curiosidad. Tenía un olor fuerte, dulce pero denso, como a tierra mojada con perfume antiguo. Me puse un poco en las muñecas. Al principio no sentí nada extraño, pero al cabo de unos minutos empecé a ver sombras moverse en los rincones de mi departamento. Pensé que era sugestión. Después vinieron los sudores, el corazón acelerado, una sensación de que algo estaba detrás de mí todo el tiempo. No dormí. Pasé la noche entera en la sala, con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente tenía ojeras hasta el cuello, pero traté de actuar normal. Pensé que tal vez fue una reacción alérgica o un mal momento. Durante los días siguientes, los episodios se intensificaron. Empecé a tener lagunas mentales. Encontraba cosas fuera de lugar, mensajes en mi celular que no recordaba haber escrito, videos grabados en mi cámara con segundos de oscuridad total. Una noche desperté en el piso del baño sin saber cómo había llegado ahí. Y luego empezó lo más raro. Cada vez que me acercaba a un espejo, juraba ver a alguien parado detrás de mí. Una figura, alta, inmóvil, sin rostro. No lo decía en voz alta porque me daba vergüenza, pero empecé a sentir que algo me estaba siguiendo. Todo empeoró cuando una camioneta negra empezó a estacionarse frente a mi edificio. Ale
principio pensé que era coincidencia, pero estuvo ahí 3 días seguidos, con los vidrios polarizados, sin moverse. La cuarta noche desperté sobresaltada. Fui a la ventana y juro por lo más sagrado que vi una figura sentada sobre el toldo de esa camioneta, inmóvil, observando mi ventana. No tenía cara, era como si tuviera un hueco en lugar de rostro, pero aún así supe que me miraba. Me arrojé al piso y me quedé ahí hasta que amaneció. No le conté a nadie. ¿Quién me iba a creer? Tomé un vuelo improvisado y me mudé a casa de una amiga en Guadalajara, sin explicar mucho. Dije que era por trabajo, por salud mental, cualquier cosa. Lo único que quería era estar lejos de esa ciudad, lejos del mercado, lejos de todo. Por unas semanas funcionó. Dormía mejor. No tenía episodios. Empecé a pensar que todo había sido estrés acumulado, que me lo había imaginado. Pero entonces, un día al regresar de grabar con mi amiga, encontré una caja sobre su mesa. Nadie sabía de dónde había salido. No tenía remitente. Dentro había rosas negras, completamente frescas, y una nota escrita con marcador rojo. ¿Pensaste que te habías ido? Esa noche fue la peor. Sentí que alguien respiraba junto a mi cama, aunque no había nadie. Mi piel reaccionaba como si algo me tocara sin tocarme. Desarrollé una especie de fobia a los reflejos. Tapé todos los espejos del cuarto. Dejé de grabar. Dejé de subir contenido. Me encerré. Me volví una versión de mí que ni yo reconocía. La botella de esencia, esa maldita botella, la tiré al drenaje antes de irme de la Ciudad de México, pero parecía que algo de ella se me había pegado por dentro, como si su efecto no dependiera de que la usara o no. Pasaron los meses. El terror bajó de intensidad, pero nunca desapareció del todo. Volví a publicar contenido poco a poco, pero evité cualquier tema relacionado con el mercado. No he vuelto a usar perfumes, ni florales, ni de ningún tipo. El otro día me etiquetaron en un video de TikTok donde una chica decía haber encontrado una florista misteriosa en Jamaica. No quise verlo, no comenté, solo bloqueé la cuenta. Aprendí que hay cosas que parecen inofensivas, casi bonitas, pero no lo son, y que algunas puertas una vez abiertas ya no se pueden cerrar. He pensado en contar esta historia muchas veces, pero siempre me detenía. No quería que sonara a locura ni a cuento paranormal, pero tampoco quiero quedarme callada sabiendo lo que viví. Lo que me pasó no fue estrés, ni ansiedad, ni sugestión. No fueron solo flores ni un mal olor. Fue algo más profundo, algo que se me metió en la piel, que me vigiló, que me cambió. Y no importa cuánto me aleje, sé que dejó una marca. A veces al caminar por la calle, todavía huelo esa esencia. Solo un segundo, como un recuerdo que no me deja en paz. Nunca más volví a usar nada que no supiera exactamente de dónde viene. Nunca más acepté regalos de extraños. Aprendí a desconfiar incluso de lo que parece hermoso. Y sobre todo, aprendí a reconocer los límites de lo que se debe mostrar por likes. Mi canal sigue activo, pero cambié. Dejé de buscar lo extraño por estética. Dejé de querer grabar todo. Hay cosas que están hechas para permanecer ocultas. Cosas que se disfrazan de tradición, de cultura, de curiosidad, pero son otra cosa. Y ahora sé que algunas esencias no son para compartir. Algunas son trampas. A veces pienso en volver al mercado Jamaica solo para asegurarme de que ese puesto sigue ahí o no, para confirmar si fue real, si no lo imaginé. Pero no lo hago, porque parte de mí cree que si lo vuelvo a ver, todo va a empezar otra vez, que la figura va a estar esperándome en el mismo rincón, con la botella lista. Y esta vez no voy a tener tiempo de escapar. Esta vez no va a haber advertencia ni segunda oportunidad, así que me quedo lejos. Y sigo, pero con los ojos abiertos, con los sentidos alerta. Porque aprendí que el miedo, cuando te toca de verdad, ya no se va del todo. Si alguien llega a leer esto y piensa que es una exageración, me da igual. Solo lo estoy contando por si un día alguien más recibe esa misma botellita. Por si una florista con manos frías les ofrece algo con un nombre bonito. No lo acepten, no lo abran, no lo usen. Porque a veces lo que parece una experiencia mística para grabar en redes es solo la entrada a algo que no tiene nombre, algo que no se graba, algo que no se va.